con el estudio del libro de Juan. Estamos en el capítulo 8. En lo que me estoy fijando es que el Evangelio de Juan ya se está grabando en los dos lados. Ok. Bueno, un saludo a los que nos están viendo por Face. Si no nos está viendo nadie, pues cuando lo vean, pues saludos. Una de las cosas que me estoy fijando en el libro de Juan es que todo el Evangelio nos tiene siempre temas muy variados, porque Jesús, en cada capítulo es algo diferente. Jesús refuerza cosas que habló anteriormente, pero cada capítulo nos deja una enseñanza. Entonces, yo digo, no hay mejor libro que ahorita pudiéramos estar estudiando que más que el Evangelio de Juan. Y qué grueso, me impacta mucho porque Jesús no solamente abarca las necesidades del hombre, las normales, sino que siempre Jesús nos lleva más allá. Y en este caso, lo que Jesús venía a ofrecer siempre era la vida eterna. ¿Se acuerdan de eso? O sea, siempre decía que el que cree en mí no muera, mas tenga vida eterna. O sea, el mensaje fundamental de Jesús era que al que creyera en Él iba a tener vida eterna. ¿Sí? Y vida, siempre hablaba de vida eterna, vida eterna. ¿Sí lo explico? Y este tema tiene que ser un tema que todo cristiano debe de tener claro. Si yo no tengo nada, o me faltan muchas cosas, pero tengo a Cristo, tengo su vida eterna, con eso es más que suficiente. ¿Sí? Y la vida eterna no es solamente que vamos a estar un día delante de Dios cuando muramos, sino que la vida eterna la podemos disfrutar desde hoy, desde que creemos en Jesús en esta vida, podemos disfrutar de esa vida eterna. En sí, la vida eterna es, Jesús lo menciona en la Escritura, que dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. O sea, de lo que se trata la vida eterna es que mi espíritu estaba muerto en delitos y pecados, y que al creer en Jesús tengo vida. ¿Sí? Y esa vida en sí lo que significa es que ahora vuelvo a tener una relación con Dios, vuelvo a tener una comunión con Dios, tengo acceso a conocer a Dios. ¿Me explico? Eso es la vida. Y esa vida que conozco a Dios hoy es eterna. O sea, ¿qué significa? Que aunque yo muera, esa vida no se va a interrumpir y yo voy a seguir en comunión con Dios siempre, eternamente. A eso significa la vida eterna. Y muchos tienen un concepto de que vida eterna es, pues ya me quiero morir porque voy a estar allá con Dios. Es parte de, pero la vida eterna es desde el momento en que crees aquí, ¿sí? Tú tienes una relación con Dios, tú tienes una comunión con Dios, tú puedes experimentar el amor de Dios en tu corazón. Todo lo que Dios es lo puedes experimentar en tu vida. Imperfectamente, sí. ¿Por qué? Porque nuestra relación va a ser perfecta, pero cuando ya estemos con Él. Ahorita tenemos adelantos, ¿verdad?, de lo que va a ser en un futuro. Ahorita estamos batallando con nuestra carne, somos seres humanos imperfectos, pero así en nuestra condición, al creer en Cristo, podemos experimentar esa vida de Dios. Entonces yo digo, si Jesús era el tema fundamental, digo yo, ¿qué se puede comparar con tener vida eterna? ¿Qué cosa o mejor podía haber ofrecido Cristo más que el darte vida y que puedas conocer a Dios y luego que puedas, aún muriendo, puedas ir y continuar tu relación con Él? ¿Qué otra cosa mejor hubiera podido ofrecer Cristo? Por definición, eterno es algo que no va a terminar. Y yo creo que el ser humano no está preparado en su CPU para poder procesar la eternidad, ¿verdad?, ni el infinito. Y cuando Jesús nos dice que Él nos da vida eterna, el ser humano pues lo trata de asimilar, pero que te quedas así como que no alcanza mi CPU a entender tanta cantidad de datos, de información, ¿verdad? Qué grueso que hoy en estos tiempos en las iglesias se esté ofreciendo a un Cristo que ofrece riquezas, a un Cristo que ofrece restauraciones de familias. No me malentiendan, pero hemos agarrado el Evangelio y lo hemos hecho para que se acomode a la gente. Y hemos cambiado la vida eterna de lo incomparable que es conocer a Dios por un Salvador que da cosas terrenales. Imagínense que un cristiano
pueda entender que tiene vida eterna. Que Dios nos abra los ojos para entender que no vamos a morir jamás. ¿Qué ocasionaría este concepto de que ahora como cristianos tienes vida eterna? ¿Qué ocasiona en la vida del creyente el entender en su corazón y que se le sea revelado por el Espíritu de Dios que al creer en Cristo tiene vida eterna? Entender que no hay algo mayor que se pueda ofrecer. Y ahorita hay gente en el mundo viviendo por aferrarse a la vida, el temor a la muerte. Hay gente ahorita que piensa que vida es solo una, hay que vivirla, y muchos dicen, la vida te la dieron para que la entregues ya usada, ¿verdad? Al final. ¿A qué me refiero? Pues dale vuelo a la hilacha, ¿verdad? Pero el concepto de eternidad, lo esquivamos, lo esquivamos, lo esquivamos, lo esquivamos. Jesús ofrecía vida eterna porque es lo mejor que puede ofrecer. Porque la vida eterna tiene que ver con Dios mismo, una comunión con Él, como la que Él tiene con el Padre. Como cuando era desde el principio que Él estaba con el Padre, vino aquí y seguía en esa comunión con Él y se fue y sigue en comunión con Él. Esa es la vida que Él nos ofrece a nosotros. No solamente ir a pasar una eternidad en el cielo, sino pasar una eternidad en comunión con Dios, que es muy diferente. Estar en un lugar a estar con una persona. Yo les dije en ocasiones pasadas, yo les comentaba que el cielo no tendría razón de ser si no estuviera Dios ahí. La única razón por la que el cielo es algo en un lugar hermoso es porque ahí está Dios. No son las cosas, no es el mar del cristal, no es el mar de oro, no son las calles de oro, perdón, no es el mar de cristal, no son los 24 ancianos, no son... El cielo es glorioso y es un lugar deseable porque Dios está ahí. ¿Qué mejor, qué cosa mejor o mayor pudiera ofrecer Cristo? Por eso Él decía, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y Él al ser Dios, Él es eterno y nos comparte de esto, cada uno de nosotros. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un pasaje donde Jesús habla de esto otra vez. Y viene en el capítulo de Juan 8, y aquí dice, ese es el versículo donde habla de eso, pero es Juan 8, del 48 al 59. Y Jesús otra vez, acuérdense que el capítulo 8, hermanos, es un capítulo muy conflictivo, ¿sí se acuerdan? O sea, siempre que estamos leyendo Juan 8, ya llevamos como 3 reuniones con hablando de Juan 8, siempre son Jesús con los judíos en un ambiente muy tenso. Lo están acusando, lo están acusando, o sea, no están ni discutiendo con Él, le están lanzando acusaciones. Y Jesús les está respondiendo. Y este pasaje de aquí, ustedes si ven en sus Biblias arriba dice la preexistencia de Cristo. Este pasaje, esta parte de la Biblia no está exenta del conflicto otra vez. Están otra vez los judíos peleando con Jesús. Están otra vez acusándolo, ¿verdad? ¿Sí? Y quiero que lo leamos así rápidamente. Y antes de leerlo, vamos a hacer una oración. Señor, pedimos que lo que tú estabas hablando aquí, que en verdad rete nuestros corazones y Espíritu Santo revela esta verdad en nuestras vidas para poder ver quién es Jesús y quién es el que promete estas cosas. Y al verlo nosotros poder estar seguros que esto que Él dijo va a ser real y es real y se cumplirá en nuestras vidas al creer en Él. Que hoy podamos trasladar nuestros corazones de lo terrenal, de lo que vivimos el día a día, que los podamos trasladar a tu verdad, a lo que dices tú, a lo que tú has prometido, Jesús. En tu nombre oro, Señor, esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. En Juan 8 dice lo siguiente. Dice, respondieron entonces los judíos,
Y le dijeron, empieza bien bonito, dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, dice, ¿qué dice? Nunca verá. A ver, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que ahora sí cierto tienes un demonio, ¿verdad? Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Se lo recalcan, ¿verdad? Y dice, y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, está diciendo, ese es mi Padre, y Él me glorifica, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, y luego dice, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, algo que vamos a ver en este capítulo son tres cosas fundamentales. Ahí hay un versículo clave que es el que viene aquí, que dice, no verás jamás muerte, ¿sí? Entonces Jesús nos da la promesa que sus seguidores no veremos la muerte. Es decir, que los que creemos en Él seremos inmortales. Otra cosa que veremos aquí es saber si esa promesa es confiable, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que esta promesa es confiable porque vamos a ver la deidad de Jesús. ¿Quién es el que la promete? Y otra cosa que vamos a ver es que implica en nosotros esta promesa cumpliéndose en nuestras vidas. ¿Cuál? ¿Qué implica en nosotros el saber que no moriremos? Hoy vamos a ver esas tres cosas en esta reunión. Y espero pues que nos pongamos así relajados y en verdad platiquemos acerca de este pasaje, ¿verdad? El contexto del pasaje pues es el contexto de siempre oposición, ¿verdad? Todo el pasaje se desarrolla en un ambiente de acusaciones, de cuestionamientos de los judíos, y judíos acusando y Jesús respondiendo, ¿verdad? Entonces, como en las demás, en el pasaje, en los demás versículos anteriores, veíamos que venían muchos conflictos, ¿verdad? Y veíamos cómo Jesús usaba los conflictos para mostrar quién era Él. O sea, cómo a pesar de que los conflictos eran fuertes, no lo opacaban a Jesús, sino que Él los usaba para mostrarles algunas verdades de quién era Él, ¿verdad? Y en esta ocasión no va a ser la excepción. El conflicto muy fuerte y al último Jesús mostrando, abriendo la ventana un poquito para que vean su gloria. Mi pregunta es, el día de hoy nosotros vamos a alcanzar a mirar quién es Jesús en medio de todos estos pasajes. Porque al verlo nosotros no tenemos que ser iguales. Al verlo nosotros tendremos que ser transformados. Los judíos no lo pudieron ver, ¿eh? Se abría la ventana, salía una luz así bien gloriosa y los judíos ciegos. Y espero que este día nosotros podamos ver lo que Jesús quería mostrarnos, ¿verdad? ¿Sale y vale? Entonces, vemos cómo al final, ¿verdad? Todo este desarrollo del tema causó que los judíos hasta lo quisieran apedrear. Aquí, esta es una evidencia muy fuerte de que Jesús decía que Él era Dios o mostraba su deidad, ¿sí? Porque no había otra pena capital. La pena capital de los judíos era el apedreamiento, no era matar a la gente. Y una de las razones era la blasfemia. ¿Y qué es blasfemia? Decir algo en contra de Dios, ¿verdad?
Y en este caso Jesús estaba diciendo que Él era Dios, y para ellos eso era blasfemia, ¿verdad? Entonces, los testigos de Jehová dice que Jesús nunca dijo así en cierta manera que Él era Dios. Obviamente hemos encontrado muchas evidencias en la Escritura, pero este es uno de los pasajes más fuertes, porque los judíos no hubieran querido golpear a Jesús, apedrear a Jesús, si no hubiera sido por eso. Ya para llegar al punto de apedreamiento era porque algo fuerte estaba pasando. Obviamente Jesús se escondió, Jesús no era el tiempo en que él tenía que morir, y no era la manera en el que estaba estipulado por Dios que Él tenía que morir así. Por eso Él no fue apedreado, ¿verdad? Y Él se fue de ahí. No era su tiempo y no era la manera en que Él tenía que morir. ¿Cómo era la forma en que Él tenía que morir? Cuando Él fuese levantado, crucificado, derramando su sangre, ¿verdad?, en una cruz. Bueno, entonces este es el contexto. Así nomás como un tema, pero los judíos lo empezaron acusando muy feo. Le dijeron samaritano y que tenía un demonio, ¿verdad? Acuérdense ustedes no estaban cuando compartía la mujer samaritana, pero cuando Jesús va con la mujer samaritana, pues Él fue a Samaria y vimos todas las implicaciones de lo que para un judío significa un samaritano, ¿verdad? 600 años antes de Jesús, los judíos consideran a los samaritanos como traidores, judíos traidores, porque ellos se casaron con personas de otras nacionalidades o de otros pueblos y se mezclaron con ellos. Y ya de entrada eso ya es algo impuro. Los judíos los consideraban impuros porque ellos se unieron con otros pueblos, ¿verdad? Y no solamente obviamente se unieron físicamente, o sea, se unieron con sus dioses, mezclaron las creencias del Dios de Israel, las mezclaron con creencias de las otras naciones. Entonces ellos según ellos seguían la religión de los judíos, pero ya estaba muy mezclada con otras religiones. Entonces para los judíos eran personas impuras. Ellos odiaban a los samaritanos, ellos ni los podían hablar, ni los podían saludar, ni podían estar con ellos. Entonces a Jesús, pues esto fue un insulto racial, ¿verdad? Pero no solamente para decirle que era samaritano, sino también para recordarle que él venía de un padre que no conocía a Jesús. El origen de Jesús, ellos siempre se lo echaban en cara. Le decían que era un bastardo, que él no conocía a su papá, ¿verdad? Entonces al decirle samaritano, decirle, seguro tu papá era un samaritano, ¿verdad? No eres de nosotros. Y lo aparte que tenía un demonio, entonces lo estaban insultando, ¿verdad? Jesús responde, no tengo de qué defenderme, o sea, ni qué defenderme. Hay alguien que busca mi gloria, y el que busca mi gloria es el Padre mismo. Y Él va a juzgar, no yo. O sea, diciendo, va a llegar un día en que el Padre va a juzgar. Porque ustedes, al deshonrarme a mí, deshonran a mi Padre también. Pero el que juzga es ese, y Él va a juzgar, no tengo de qué defenderme. Y es algo muy grueso, porque después de estas acusaciones, Jesús era para que se hubiera ido. Mas sin embargo, Él les dice algo muy fuerte aquí. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que dice que el Hijo de Dios no vino para ¿qué? No vino para juzgar, sino para salvar. ¿Sí o no? ¿Cómo les dice? Va a haber un día donde mi Padre va a juzgar, pero más sin embargo Él se atreve a decirles, el versículo 51, ¿qué les dice? Si alguno guarda mi palabra, dice, no verá jamás muerte. O sea, diciendo, sí va a venir un momento donde el Padre va a juzgar, pero ahorita Jesús les extiende el don de salvación a los judíos. Y les dice, ok, va a haber un día donde va a juzgar, pero yo les digo, el que guarda mi palabra, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás muerte. O sea, diciéndoles, miren, escuchen. Sí va a haber juicio, pero ahorita yo les traigo el don de salvación. Si alguno guarda mi palabra, no verá jamás muerte. Guardar su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Si alguno cree lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, ¿verdad? Y no solamente de sí mismo, cree lo que Él dijo acerca del Padre. Si alguno cree de la gran obra de salvación que Él hizo en la cruz, si alguno cree que Él ha resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Eso es guardar su palabra.
si retenemos estas palabras, si las creemos, si las atesoramos, si vivimos en ellas, ¿qué es vivir en esas palabras? Que esas palabras nos influyan en todo lo que hacemos fuera, en nuestra vida personal. Que cuando yo me levanto, yo viva en esas palabras. Yo viva en el sacrificio de Cristo. Yo viva en su resurrección. Yo viva en las palabras que Jesús me dijo. Y no solamente vivir en ellas, si somos transformados por ellas, entonces nunca veremos muerte. ¿Verdad? Y si nosotros nos damos cuenta, la muerte está a nuestro alrededor todo el tiempo. Este tema es un tema que todo el tiempo lo estamos escuchando. Aquí en Juárez, o sea, en el diario vemos muertos todos los días, ¿verdad? Ejecutados, accidentados. Sabemos de personas, ustedes saben de personas que ahorita en este momento están pasando por una difícil situación, que están enfermos, ¿o no? Que de repente vivían una vida de éxito, una vida normal y les detectan cáncer. Y cómo irlos viendo en el proceso donde ellos están optimistas, luchando, aferrándose, y ver que después de sus bocas sale, con tristeza les digo que se han agotado todos los esfuerzos de los médicos para mi enfermedad y mi vida se ha acortado. ¿Verdad que sí? Conocemos historias, ¿no? Personas que han pasado por esto. Y luego de repente esas personas, ¿qué pasa? Mueren. Pero si lo pensamos bien, ustedes también se van a morir. Yo también me voy a morir. Algún día, ¿no? Ya está el tiempo ahí, ¿o no? Y no importa si tu vida fue exitosa o no, tú y yo morimos, ¿o no? Hay un dicho, ¿verdad?, que hay ahí que se dice, lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿verdad? Hay un dicho. Ahora mi pregunta es cierto esto? Estamos tan llenos de la cultura general, de lo que se habla allá afuera, pero a la luz del Evangelio, ¿es cierto esto? El versículo 51 dice, en verdad, no dice en mentira, dice en verdad os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Los judíos después le dicen, tú dices que el que guarda tu palabra no probará muerte. Jesús no les dice, no es no probará, es no verá, no, también, o sea, esto significa que el que cree en él jamás va a probar la muerte. Y dices tú, caray. John Piper menciona uno de sus momentos más impactantes en su vida, ¿verdad? ¿Y saben dónde fue ese momento más impactante? En un funeral. John Piper dice, uno de los momentos más poderosos en la época que pasé en el seminario fue el funeral de James Morgan, ¿sí?, mi profesor de teología de 36 años de edad. Louis Smets estaba predicando el sermón y en un momento levantó su voz majestuosa y exclamó, James Morgan no está muerto. Dice, mi espina dorsal se estremeció con la gloriosa verdad proclamada. James Morgan no está muerto. Nos podríamos preguntar, que si un creyente no está muerto en su funeral, que es donde debería estar muerto, obviamente, ¿verdad? Pues está en su funeral. Entonces, si no está muerto, entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque estamos en su funeral, ¿verdad? En Juan 11, 25 al 26, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, dice, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Aunque muera, jamás morirá. Jesús nos da una respuesta que afirma nuestra fe. ¿Cuál es esta respuesta? Dice, aquí basada en este versículo, dice, aunque muera, vivirá. ¿Qué nos dice esto? Cuando mueras, ten la certeza de que vas a vivir.
Y luego nos dice enseguida, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Qué nos dice esto? Estando en vida, ten la certeza que no morirás jamás. Cuando ya tu vida esté a punto de cerrar los ojos y se te esté nublando la vista, y tú sepas que es el momento en que vas a dejar este mundo, ten la certeza de que no vas a morir. Y cuando estés vivo y sano y con salud, ten la esperanza de que no vas a morir jamás. Entonces, ya sea en esta vida o después de ella, esta promesa nos acompaña siempre. Qué grueso, ¿no? En Juan 5:24, Jesús toca este punto de otra manera. Dice, en verdad, o sea, Jesús siempre decía en verdad os digo, ¿verdad? El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que ofrecía Jesús. Pregunta, yo le decía a Tony el otro día que nos vimos, de todas las personas que Jesús sanó, a los leprosos, a los que resucitó, todos murieron. O sea, no están aquí inmortales en el mundo, ¿verdad? O sea, a veces la iglesia ofrece milagros, ofrece prodigios, pero va a un momento que a lo mejor la gente sí sana, pero va a llegar un momento donde se va a enfrentar con la eternidad. O sea, lo que realmente un cristiano puede ofrecer es decir, cree en Cristo y tendrás vida eterna. No hay nada mayor que podamos ofrecer. Y acuérdense, no asocien vida eterna con que vas a vivir con Él todo. No. O sea, sí, pero es desde ahorita puedes tener comunión con Dios, la vida de Dios en ti. Puedes sentir el amor de Cristo en tu corazón. Puedes tener al Espíritu Santo desde ahorita. Y cuando mueras, continúas con esto. Es eterna porque no se termina. Qué grueso, ¿no? Ahora, lo que dice Juan 5:24 es que los que creen en Jesús ya han pasado de muerte a vida. Quiere decir que ahora tienen vida eterna. Y la vida eterna, por definición, es que no puede terminar. Los creyentes no ven la muerte. Los creyentes no prueban la muerte. Nuestros cuerpos mueren, ¿sí? Ellos yacen, ¿verdad? Ellos están en la tumba, esperando, ¿verdad? O aparentando estar dormidos. Por eso la Biblia habla, en el Nuevo Testamento, a veces llama a la muerte dormir. Y los que durmieron, ¿verdad? Y van a estar ahí hasta que suene la última trompeta, porque dice 1 Corintios 15:52, que la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué grueso, ¿verdad? Pero cuando nuestros cuerpos mueren, nosotros realmente no morimos, porque hemos pasado de muerte a vida eterna, a vida inquebrantable, a vida interminable. Esto es lo que eso significa. Miren, cuando nacemos de nuevo, recibimos el don de vida. Por eso tuvimos que nacer de nuevo. Pero ahora esta vida es una vida espiritual. Esto viene en Juan 3, del 6 al 8. ¿Sí? Cuando estamos muertos en nuestros pecados, Dios nos da vida. ¿Sí? Esto viene en Efesios 2, del 4 al 5. Él dice que Él nos dio vida juntamente con el Señor. Dice, aún estando muertos en sus delitos y pecados, dice, Dios nos dio vida. Entonces, esta nueva vida que Él nos da, ¿qué creen? Es eterna. ¡Wow! En esta nueva vida espiritual podemos tener comunión con Dios. Podemos conocer a Dios. Podemos experimentar a Dios. Podemos hablar con Dios. Podemos escuchar a Dios mediante su palabra. Podemos sentir el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Eso dice Romanos 5:5. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Qué grueso, ¿no? Esta comunión que disfrutamos con Dios en el nuevo nacimiento no puede terminar, no puede romperse. Otra vez, es eterna. Cuando nuestros cuerpos mueren, ¿sí?
no experimentamos ruptura alguna. Sí. Nuestra comunión, de hecho, cuando morimos es perfecta en ese instante, porque hemos dejado nuestro cuerpo de pecado imperfecto aquí en la tierra. De hecho, ahora es perfecta nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, debido al nuevo nacimiento, nunca terminará la vida que tenemos con Cristo en Dios. Nunca veremos su fin y no probaremos nunca el final de ella, porque no hay fin de esta vida que Él nos da. No sé qué causa esto en sus corazones, pero honestamente en el mío me llena de gozo y veo al Dios grande que tengo, y nadie más puede ofrecer vida eterna más que Dios. Nadie. Te podrán ofrecer éxito, fama, lo mejor en esta tierra, pero nadie puede ofrecer vida eterna. Lo grueso es que enseguida de que Jesús dice esto, en el versículo 51, los judíos se burlan de Jesús, ¿verdad? Mi pregunta es, al oír tú esto que estoy hablando ahorita, ¿tú qué vas a hacer? Nosotros no podemos dejar este asunto y vivir como si nada estuviera pasando. ¿O sí? Si no creemos lo que Jesús dice, estamos en la posición de los judíos. Y nuestro veredicto es que Jesús es un blasfemo porque anda ofreciendo cosas que no va a cumplir, ¿verdad? Y se está dando una posición que no es. O podemos creer en estas verdades y reconocerlo como Dios. ¿Sale? Ante la burla de los fariseos, Jesús da una respuesta impregnada de su deidad, impregnada de Dios. Y Él les habla de su preexistencia. Pero más que eso, Él habla de su eternidad al decir que Él es Jehová Dios que ellos adoran. Al tomar el nombre de Dios para Él mismo, cuando dice, antes de que Abraham fuese, dice, yo soy. Este era el nombre de Dios que venía en las escrituras en Éxodo. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién les digo que eres tú? Y dile, yo soy. Diles que yo soy, fue el que te envió. Por eso los judíos lo quisieron apedrear, ¿verdad? Entonces, ahora sí, como Jesús es Dios, ¿estamos de acuerdo? Como Jesús es Dios, su obra sobre la cruz y su palabra de promesa serán totalmente exitosas. Así que cuando Él dice que tú y yo nunca veremos jamás la muerte, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo nunca jamás veremos la muerte. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Dios ha hablado y su palabra nunca falla. En la Biblia podemos encontrar, dice, mi propósito será establecido, dice, y lo que quiero eso voy a hacer. Ese es Dios en el que nosotros creemos. Él lo dice y ya es. ¿Y qué creen? Jesús es Dios. Y cuando Él dice, de cierto os digo, que el que cree en mí jamás verá la muerte, ya está hecho. Ya está realizado. Así va a ser. ¿Sale? ¿Qué aplicación tiene esto para nuestras vidas? Quiero que leamos Hebreos 2 del 13 al 15. Hebreos 2 del 13 al 15. Yo se los voy a leer. Dice, así que, si quieren búsquenlo para que vayan conmigo ahí, porque está medio complicado. Dice, así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Nosotros, ¿eh? Participan de carne y sangre. ¿Cómo está eso de que participamos de carne y sangre? Somos humanos, ¿verdad? Él, ¿de quién está hablando de Él? Jesús. Igualmente participó también de lo mismo. ¿Qué significa? Él se hizo humano, como nosotros. Dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte.
es decir, el diablo. A ver, él se hizo humano como nosotros también, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, que es el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él vino a librarnos a nosotros, dice, a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Esto se aplica en nuestros tiempos. La Biblia nos dice que toda acción humana, por temor a la muerte, estaba sujeta a esclavitud toda la vida. O sea, aquí lo necesito aquí conmigo, O sea, toda actividad humana está sujeta a esclavitud por temor a la muerte. El temor a la muerte nos esclaviza. El temor a la muerte nos hace vivir diferentes. No nada más a los creyentes, sino a todo el mundo. Sí. Es algo, la muerte es algo que el mundo quiere vivir siempre en negación. Aunque sabe que va a pasar, aunque sabe que tiene que pensar en la eternidad, siempre estamos tratando de negarlo, vivir en un estado de negación. De prepararnos, ¿verdad? El temor a la muerte produce, aquí no nomás dice una esclavitud temporal, dice una esclavitud durante toda la vida. O sea, todo el tiempo que tú estás vivo vas a estar con temor a lo que te va a pasar al final. Entonces, el temor a la muerte produce una penetrante atadura de por vida, ¿verdad? Aun cuando no nos percatemos de ella, ¿sí? El temor limita nuestras decisiones, nos hace cuidadosos, cautelosos, nos restringe, nos estrecha, nos roba el riesgo, porque queremos la seguridad, nos roba la aventura, nos roba los sueños por amor a Cristo y a su reino, ¿verdad? Y sin que lo sepamos, el temor a la muerte es un esclavizador. Nos esclaviza. Nos ata con cuerdas invisibles, ¿verdad? Nos hace vivir muy egocéntricos, muy cuidadosos. La respuesta de Jesús es que el gran yo soy, desde toda la eternidad, ¿verdad?, vino y se hizo hombre mortal para morir por el pecado y destruir en su propia muerte a quien tenía el poder de la muerte, que era el diablo, ¿verdad? Y no solamente derrotó y murió, sino que él resucitó nuevamente y triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte, y de esta forma nos libera de la atadura de por vida que el temor de la muerte tenía sobre nosotros. Qué grueso es vivir sin temor a la muerte. Qué grueso es, porque dices, mi vida eterna nadie me la puede quitar. Yo puedo tomar riesgos, yo puedo dar mi vida a la causa de Cristo. Como que la perspectiva del mundo ahora cambia de canal. Puedo hacer cosas que a otros se les va a parecer medio extrañas, pero soy libre para poder vivir. Porque tengo la vida eterna de Dios en mí. Porque puedo conocer a Dios, porque hablo con Él, porque tengo una comunión con Él. Y sé que jamás voy a morir. Pablo dice, pues si por mí fuera yo ya me iría, ¿verdad? Pero también por otro lado quiero seguir aquí. Pero si se fijan, es una cosmovisión de la vida muy diferente. Es como decir, nomás voy a pasar a otro lado, ¿verdad? O sea, ando haciendo los negocios de Dios aquí, o sea, yo vengo comisionado nada más, ¿verdad? Estoy de peregrino aquí en la tierra. Imagínense que el cristiano se le sea revelado la vida eterna, lo que tenemos en Dios. Disfrutaría a Dios al máximo, ¿verdad? Y su búsqueda de Él sería diferente, y como gasta su vida sería distinto.
Y saben que el mundo desesperadamente necesita al valor y al Cristo de los cristianos temerarios, que saben que nunca van a probar la muerte. El mundo necesita al Cristo de esos cristianos temerarios, o cristianos valientes, que saben que no probarán jamás la muerte. Yo digo que, no digo, yo sé que lo que sostenía a los cristianos cuando estaban siendo devorados por leones en los circos romanos era esta verdad impregnada en su corazón, que no morirían. Los que andaban en el aceite. Los que andaban en el aceite, o los que fueron decapitados, los que fueron quemados vivos, esta verdad al final del tiempo, esta fue lo que los sostuvo, que no están muertos. No sé ustedes, pero yo quisiera que cuando yo me fuera de aquí dijeran: Jorge Franco no está muerto. Y que pudiéramos tener paz en nuestro corazón, que nuestra vida continúe en Cristo. Qué grueso, ¿no?